tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde estén, nos acompañen. Agradecemos pues la conexión. Damos las gracias al doctor Tomasini una vez más por dedicarnos su tiempo. Somos muy privilegiados. Cuando usted quiera, podemos dar comienzo. Bueno, sí, Jesús, gracias. Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes desde México y como corresponde a cada país, ¿no? Buenas tardes, doctor. Bueno, creo que en realidad hasta el día de la anterior junta que tuvimos, prácticamente habíamos abarcado lo importante del texto de María Valtorta. O sea, donde Jesús habla y pone en énfasis el hecho de que la soberbia es como el punto inicial de todos estos trastornos y sobre todo de esta tendencia al suicidio. Hemos escuchado los testimonios de ustedes, las opiniones de ustedes, y eso ha sido muy valioso. Pero creo que lo más valioso de todo es que creo que estamos prácticamente de acuerdo en que el centro de todo es la soberbia humana. Vuelvo a repetir, ya no es tan importante, es simplemente la consecuencia de esa plática entre Judas y Jesús. Y simplemente creo que es interesante. Jesús le dice a Judas, he tomado carne verdadera para poder saber por experiencia de la carne cuáles son las tentaciones del hombre. ¿Y los pecados? Le pregunta Judas. Tentados todos lo pueden ser, pecadores tan solo quien quiera serlo. Jesús, ¿jamás has pecado? Le pregunta Judas. Jamás he querido pecar. Y esto no porque sea yo el Hijo del Padre, sino que lo he querido y querré para mostrar al hombre que el Hijo del Hombre no pecó porque no quiso pecar, y que el hombre, si no lo quiere, puede no pecar. Y entonces Judas le dice, ¿te has encontrado alguna vez en tentaciones? Y la respuesta de Jesús a mí en lo personal me encanta, porque le dice Judas, tengo 30 años. ¿Qué le dijo? Hombre, por supuesto que he tenido tentaciones. O sea, y esto es importante, a mí me parece muy interesante e importante el hecho de entender que Jesús es verdadero hombre. No es una figura, no es Dios por sí mismo, sino es una naturaleza humana perfecta, completa, igual que la nuestra, incluso con todas nuestras miserias, porque las miserias fueron creadas por Dios para poner en nosotros el material necesario para darle un realce de virtud. No podríamos ser virtuosos si no tenemos algo que vencer. Creo que eso también se entiende. Entonces, creo que con esto podríamos terminar con esta lectura, simplemente entendiendo que Jesús es verdadero hombre, que Jesús viene a conocer por medio de la experiencia de la carne cuáles son las situaciones del hombre. Por lo tanto, cuando habla, no habla desde la divinidad, o sea, sin entender todas las situaciones del ser humano, sino habla desde el ser humano, conociendo todo, y ahora pone el conocimiento divino sobre el conocimiento humano. Todo lo que nos ha comunicado de la soberbia, bueno, pues es necesario entender que es algo que Él nos viene a participar y nos viene a comunicar para que entendamos exactamente qué es el origen de todos estos males. Hay otra lectura
en María Valtorta, que es muy, muy relacionada con esto. Y yo quisiera dar lectura a esta. ¿Podemos quitar ya esta lectura? A ver, sí, Mónica. Sí, yo quería, buenos días, o sea, buenos días, Buenos buenas días. tardes, buenas noches a todos. Quería Bueno, preguntar, porque, bueno, yo no soy psicóloga, pero tengo entendido que las personas que están con alteraciones y con ganas de suicidarse no siempre son conscientes de lo que están haciendo. Hay gente que está enferma y que ¿cómo se llama? Tienen una patología en la mental que los lleva a tomar esa decisión. Entonces yo quería saber si esa gente igual se encaja dentro de la soberbia o podríamos como ponerlos en otra categoría. cuando estamos hablando de daño orgánico, o sea, de una patología del cerebro, eso es totalmente diferente. O sea, no entra dentro de todo esto que hemos hablado. Estamos hablando de la persona normal que quiere simplemente llegar a suicidarse por esa frustración que ha tenido a través de experiencias en su vida. Y ahí es en donde la soberbia es el alimento de todas estas situaciones. Cuando hay un daño orgánico, o sea, aquí sí me hago a un lado un poco porque mi especialidad no tiene nada que ver con cerebro, o sea, con lo que sería un neurólogo o un psiquiatra. El psiquiatra es el que se encarga de dar tratamiento a afecciones de comportamiento, pero que son originadas por problemas de tipo orgánico. Pero todos Bueno, los demás entran dentro de este rubro. O sea, yo pienso que la ayuda que se debe dar es una ayuda, pero en este sentido, en el sentido moral, en el sentido de hacerle consciente a la persona que su vida no es de él, que su vida es de Dios, que lo que le hace falta en su vida es la presencia de Dios en su vida y que por eso es todo lo que tienen, todo el daño que tienen es ocasionado por la ausencia de Dios en su vida. Ese es el papel de ustedes, no es el papel de un médico, no es el papel de alguien que va a hacer un diagnóstico y hacer una etiología y un tratamiento. No, ese no es su papel. Y sí, cuidado con eso, porque eso traería como consecuencia un retardo en la ayuda y probablemente no solo un retardo, sino una motivación para llegar al acto del suicidio. Y mucho menos si se va a hacer por teléfono. Entendámoslo así. Entonces, por favor, quítese esa idea, ¿no? bien, gracias. De nada. Una de las cosas, perdón por el ruido, pero es un carro de merolicos que está fuera de mi casa. No sé si lo escuchan, pero bueno, pido disculpas por eso. No Qué escucha bueno. nada, doctor, ¿eh? No se Perfecto. escucha. Decíamos hace un momento que hay una frase dicha por Jesús que es perfecta. Todo el origen de todos los males del ser humano es la ausencia de Dios en su vida. Si ese es el origen de todos los males, ¿cuál será el remedio? El remedio de todos los males sería la presencia de Dios en la criatura. ¿Por qué? ¿Por qué la presencia de Dios? Porque en el momento que alguien tenga en su mente a Dios,
se podrá reconocer a sí mismo. Podemos entender quiénes somos, no lo que creemos que somos, que ese es el origen de todos estos trastornos y donde la soberbia entra a jugar un papel importantísimo para reafirmar todos los errores que nos hemos ido elaborando nosotros de lo que somos. Casi todo mundo se siente el centro del universo. Y eso definitivamente no es real. Y Jesús nos dice, cuando quieras reconocerte, ven a reconocerte en mí, porque si te reconoces en ti, te vas a equivocar. Entonces, este es como el punto central de lo que yo pondría como base de su actuación con estas personas. Hacer que todos reconozcan a Jesús para que se puedan reconocer ellos mismos. Y entender que la mayor parte de los males no solo es la ausencia de Dios, porque si está la ausencia de Dios, ¿qué presencia habrá? Para el demonio. La del demonio, la del enemigo. Una palabra que en la actualidad se toma como algo ya desusado y se oye mal hablar del demonio o del enemigo. Se toma como algo que ya eso ya pasó a la historia, pero que es algo muy real. Y eso es lo que quisiera yo ponerlo en otra lectura de María Valtorta, en donde Jesús está en algún lugar haciendo, o sea, predicando, y como de costumbre le llevan enfermos y él los cura, o sea, él sana a los enfermos. Llega una persona, llega un señor con un niño que tiene un problema de tipo cerebral. O sea, no, no tiene capacidad de razonamiento, no tiene capacidad de habla, o sea, un vegetal prácticamente. Según dice Valtorta, una cabezota, esto es importante, una cabezota, una hidrocefalia producida quizá por algún bloqueo en los canales, en fin. Pero no nos importa el diagnóstico, simplemente el dato. Entonces Jesús lo va a curar y hace algo, lo toma de la cabeza y le empieza a pedir a ese sujeto que diga el nombre de Jesús. Entonces Valtorta describe y dice que al principio nada más eran sonidos guturales, que no le salía ninguna palabra. Jesús le repite, quiero que digas el nombre de Jesús, hasta que por fin lo logra pronunciar. Y en ese momento, aquel niño empieza a ver, tiene el uso de razón, reconoce a su padre que nunca había tenido oportunidad de verlo como ser humano, sino simplemente era como un vegetal. En fin, es un niño normal. Ante eso, los que están presentes le preguntan a Jesús y le dicen, ¿pero se curó por voluntad tuya o por tu nombre? Y entonces Jesús le dice, por voluntad del Padre, sí, siempre benigno con su Hijo, pero también mi nombre es salvación. Vosotros sabéis que Jesús quiere decir Salvador. La salvación es de las almas y de los cuerpos. Quien dice el nombre de Jesús con verdadera devoción y fe, con verdadera, esa palabra es clave para todo. Quien pronuncia el nombre de Jesús con verdadera devoción y fe, se levanta de las enfermedades y del pecado.
porque en cada enfermedad espiritual o física está la uña de Satanás, el cual produce las enfermedades físicas para llevar la rebelión y desesperación al sentir los dolores de la carne, y las morales o espirituales para conducir a la condenación. Le dicen, entonces, según tú, en todas las cosas que afligen al hombre, ¿no es un extraño el demonio? Y Jesús le dice, no, no es un extraño. La enfermedad y la muerte entraron por él, e igualmente el delito y la corrupción. Cuando veáis a alguien atormentado de una desgracia, recordad que también él sufre por causa de Satanás. Cuando veáis que alguien es causa de infortunio, pensad que él es instrumento de Satanás. Y entonces le dicen, pero las enfermedades vienen de Dios. Y Jesús les contesta, las enfermedades son un desorden del orden, porque Dios creó al hombre sano y perfecto. El desorden introducido por Satanás en el orden puesto por Dios ha traído consigo la enfermedad en el cuerpo y las consecuencias de la misma, o sea, la muerte, o también herencias funestas. El hombre heredó de Adán y Eva la mancha de origen, pero no solo esa. La mancha se extiende cada vez más, comprendiendo las tres ramas del hombre. La carne, siempre viciosa y por lo tanto débil y enferma. La parte moral, siempre más soberbia y por lo tanto corrompida. El espíritu, siempre más incrédulo, o sea, cada vez más idólatra. Dice, por eso es necesario, como hice con el jovencito, enseñar el nombre que ahuyenta a Satanás, grabarlo en la mente y en el corazón, ponerlo sobre el yo como un sello de propiedad. ¿A qué viene toda esta lectura? Yo veo en esta lectura varias cosas que son fundamentales. La primera es que Satanás está detrás de todos los males. Y eso lo puede hacer por la ausencia de Dios en el hombre. Si el hombre tuviera a Dios consigo, Satanás no podría absolutamente nada contra el ser humano. Segunda cosa, o sea, importante, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es importante porque en él hay salvación. Para esto se necesita tener una fe, una verdadera fe. Porque quien lo oye, quien lo escucha, ustedes que lo están escuchando, casi seguramente que no lo pueden creer. Que cualquier enfermedad puede ser sanada con una verdadera fe. Esto hay que rumiarlo muchas veces, ¿no? Y lo último es que gracias a esta mancha de origen y a que se ha extendido esa mancha de origen, ¿qué quiere decir se ha extendido? Que ahora tenemos las manchas personales. Ya no es la desobediencia de Adán, ya no es no haber heredado la divina voluntad, sino ahora es nuestro pecado personal. Esta vida que hemos llevado siempre alejada de Dios y que nos ha ido produciendo cada vez más debilidades, más trastornos. Y lo dice, la carne siempre viciosa y por lo tanto débil y enferma. Y creo que en la actualidad es innegable esta carne viciosa.
O sea, cada día estamos más propensos a caer en todas las exigencias de la carne, en cualquier sentido. La parte moral siempre más soberbia. Claro, lo hemos visto en la lectura anterior, o sea, donde hablábamos del suicidio, donde Jesús nos habla y nos pone la soberbia como el punto clave, el origen de todo. Y la parte moral siempre es más soberbia, por eso tantos problemas, por eso tantas disonancias entre las personas, porque siempre pensamos que somos el centro. Y cualquier persona que no coordine con el centro que soy yo, definitivamente viene a provocar un problema o me viene a provocar un problema. ¿Sí? Entonces dice la parte moral siempre más soberbia y por lo tanto corrompida. Y el espíritu siempre más incrédulo, o sea, cada vez más idólatra. Ahí tenemos como el punto del origen de todo lo que hemos hablado en las últimas 2 sesiones. ¿Sí? Y luego la parte final dice, por esto es necesario, como hice con el jovencito, enseñar el nombre que ahuyenta a Satanás. Pero esto no es magia. Esto no es producto de algo mágico, de algo así demasiado elaborado. Esto es producto de la fe. Simplemente los que conozcan el Evangelio quizá hayan oído hablar de la hemorroísa, que por la fe, sin que Jesús tuviera contacto con ella en sentido personal, sino simplemente llegar y tocar su manto, eso la iba a curar. Y las palabras de Jesús son excelentes. Primero pregunta, ¿quién me tocó? Y los apóstoles le dicen, ay maestro, ¿cómo preguntas eso? Te traen casi en hombros y preguntas quién te tocó. Pero luego dice, sentí que una fuerza de milagro salió de mí. ¿Quién hizo el milagro? ¿Jesús o la persona? La fe de la persona. La fe de la persona. Y sobre todo, si continuamos leyendo el Evangelio, veremos que siempre en los milagros Jesús dice, ¿crees que lo puedo hacer? Vete, tu fe te ha salvado. O sea, siempre es la fe. Entonces, aquí la pregunta clave, ¿tenemos fe en esto que acabamos de escuchar? ¿Tenemos fe en que esto que acabamos de leer es realmente de Jesús? Y gracias a esa pregunta, cada uno de nosotros puede medirse qué tanto creemos, qué tanto estamos unidos con Dios. Y la respuesta nos dará el qué tanto podemos ayudar a mi prójimo. ¿Qué tanto puedo ayudar a mi prójimo? Así que creo que con esto podríamos como culminar la parte de las enseñanzas de Jesús acerca de este punto tan minúsculo de ayudar a la gente. No sé qué opinen. Llegados a este punto, doctor, en el que, por resumir, ¿no? Primero conocer cuál es el origen de esa enfermedad, ¿verdad? O de esa conducta, que es soberbia, ya nos lo dice el Señor. Entonces, si lo creemos como tal, lo que el Señor nos dice, cuando tengamos enfrente una persona que nos está planteando un problema de desesperanza, de desesperación, de desquiciamiento, ¿no? Hemos de reconocer que es una persona que está dañada por la soberbia. Luego, lejos de compadecernos como tal, hemos de saber que tenemos de frente una persona
tiene un problema de soberbia. A partir de ese momento va a ser la fe de la persona en que Jesús, dando vida a su voluntad en la persona, o sea, si verdaderamente esta fe es firme y la creencia de que Jesús quiere servirse de la criatura, dando vida a su voluntad, si verdaderamente me creo esto, necesariamente el Señor está obrando y va a ser el Señor quien va a dar luz para expresar aquello que Él considere que hemos de expresar. Para que esto se produzca, como usted dijo en la última sesión, hemos de empezar por corregir nuestra propia conducta, porque estamos siempre hablando de intentar ayudar al prójimo y resulta que los primeros que seguramente necesitemos ayuda somos nosotros. Es autocorrección, es autodominio, ¿no? Entonces, ya va a estar en conciencia de cada uno si hemos sido lo suficientemente honestos con nosotros mismos, humildes, para hacer esa introspección y saber cuáles son las miserias que más nos atingen y que hemos de empezar a depurar con ese espíritu de mortificación del que habla nuestro Señor Jesucristo en el libro del cielo. Por tanto, es más una conducta de autodominio de la criatura y de autocorrección de aquel que quiere atender al prójimo que de atender al prójimo mismo. Porque ¿cómo puedo yo dar lo que no tengo? ¿No? Como usted decía, ¿no? Bueno, pues mira, Jesús, en la lectura anterior, al principio, yo creo que ahí está la clave, porque Jesús nos decía en esa lectura que el que quiere vivir por el Espíritu y quiere llevar a otros a que vivan la misma vida de Espíritu, debe posponer la carne. Debe posponer la carne. Y Jesús decía que casi llegara a matarla para cuidar del Espíritu. Y ahí es en donde Judas le preguntaba y le decía, oye, que ese matar la carne no es un pecado, ¿sí? Y entonces Jesús le dice que hay que ir dejando todo, es el desapego que nos pide en todos lados, ¿sí? Es un desapego que nos pide desde el Evangelio, pero que no nos interesa. Primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Y dice, todo lo demás. Y la pregunta que yo haría es, ¿Jesús es un mentiroso? ¿Jesús es un fanfarrón que llega nada más a hablar por hablar para conmover a las personas y para atraerse la atención de las gentes? No, Jesús es segunda persona de la Trinidad en una humanidad. Por lo tanto, lo primero que debo entender es que Jesús es verdad. Y lo que habla Jesús es una verdad incuestionable, que no tenemos por qué ponerla a razonar, ¿sí? Una costumbre que tenemos es, vamos a ver qué quiso decir. Vamos a discernir qué quiso decir. No, las palabras de Jesús no se disciernen, se creen o no se creen. No hay de otra. Si Jesús me está diciendo esto y si realmente creo en Jesús, realmente soy una persona decidida a creerle y a seguirlo, para mí esto es realidad. ¿Qué debemos hacer? Matar la carne. Y ese es el desapego que en Luisa nos va pidiendo poco a poco. Mata la parte
corporal. Todos los vicios, y le voy a llamar vicios carnales, el confort, el vivir bien, el tener siempre lo mejor, o sea, todo ese tipo de situaciones que no son más que propiciadas por la misma soberbia. Creer que todo lo merezco. El vicio en el comer, el vicio en el beber los mejores vinos, es que yo lo valgo. Todo eso es un alimento para mi soberbia. Matar los vicios morales y matar los vicios espirituales. El vicio espiritual primero es lo que acabamos de escuchar. O sea, el ser idólatra. ¿Sí? ¿Qué debemos quitar? Todo lo que nos haga mal. Todo lo que nos haga mal. Debemos quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra carne, todo lo que no es paz y nos turba. Todo lo que nos lleva a desear en una forma ya intensa y que nos hace penar o sufrir si no lo obtenemos, eso es un vicio y eso deberíamos de quitarlo. Quiero llevar a alguien que está desesperado, que está queriendo suicidarse, quiero ayudarlo, lo voy a ayudar a entrar en este terreno espiritual, no en el terreno material. No es terapia psicológica, no es terapia breve, no es terapia urgente, nada de eso. Le voy a dar la verdadera terapia que necesite recibir, que es el nombre de Jesús en su vida. Creo que el ejemplo de esa curación es interesante. Va haciendo que aquella persona sin razón empiece a pronunciar el nombre de Jesús. Y dice, dilo, lo quiero. En ese lo quiero le está dando la capacidad de pronunciar. Y cuando lo pronuncia queda curado. O sea, parecen cosas excepcionales, pero no. Es una realidad que se hace milagrosa, sí. Porque si ahorita alguien tiene cáncer, empieza a creer en Dios. Sí, pero empieza a creer en Dios por la necesidad, por la urgencia, por el temor, por la negación que tiene. Y se entrega a grandes cosas, a grandes ayunos y a grandes oraciones, pero obligada por el temor a la muerte, no obligada por el amor a Jesús. Doctor, ¿es recomendable el celibato? Es recomendable la castidad. El celibato, no. O sea, para aquellas personas que son llamadas a una vida de entrega total, o sea, sacerdotes, monjes, religiosas, el celibato es necesario. Para nosotros normales, o sea, vida laica, es necesaria la castidad. ¿Qué quiere decir castidad? Bueno, usar el sexo, porque lo tenemos, porque somos seres sexuados, usar el sexo para lo que fue creado. Y el sexo no fue creado para el orgasmo. Que esto quede muy claro. El orgasmo es secundario, es consecuencia, secundario y consecuencia de la procreación. Lo que nos debería de llevar al acto sexual es el deseo de procrear. Entonces, es necesario la castidad. Si ahorita en este momento estamos casados, tenemos la vida reproductiva por delante, todavía hay edad para reproducirse y no queremos tener hijos, no recurrir a las hormonas, no recurrir a los dispositivos,
no recurrir a todo lo que se ha inventado, que lo que se ha inventado es para transgredir la ley de Dios. Igual que ahora a los hombres que ya no tienen capacidad por la edad, la ciencia les da la manera de poder seguir transgrediendo la ley de Dios con el Viagra y con todos los medicamentos que son para lo mismo. Entonces, ¿es recomendable la castidad? No, y el celibato para aquellos que crean que deben estar prácticamente entregados a Dios. Y ese celibato para las personas, los psicólogos que tengan acceso a todos estos niños, jóvenes o adultos que tienden a cambiar de sexo, la castidad no es nada más para los heterosexuales, es también para los homosexuales. Lo que necesitan es a Dios en sus vidas para entender quiénes son y para no dar rienda suelta a todos los desmanes y todas las tonterías que hacen. Entonces, ¿se puede llegar a vivir en la divina voluntad sin ser célibe? Claro, o sea, un matrimonio honesto, casto, que tiene relaciones sexuales, sí, que está abierto a la vida, sí. Puedes tener relaciones las veces que quieras, no importa, pero siempre abierto a la vida. O sea, nunca poner un obstáculo a la vida, nunca poner un obstáculo a la reproducción. Ni siquiera los métodos que la Iglesia acepta. Porque a final de cuentas, el método Billings, o sea, que es lo que es esa abstinencia temporal, eso también se usa con la finalidad de no tener hijos y de disfrutar del orgasmo. Es una castidad, como diríamos, permitida por la Iglesia, una semicastidad. Bueno, sí, pero lo ideal es comprometerse al 100%. Si quieres ser un católico mediocre, atente a las reglas de la Iglesia. Que ahora las reglas de la Iglesia ya son muy laxas. ¿Sí? Pero si quieres ser realmente un seguidor de Jesús, ponte en el punto que Jesús nos ha marcado. De hecho, le dice María Valtorta al Señor que tener relaciones sexuales con la intención del placer por el placer es de los brutos, ¿no? Lo hacen los brutos, ¿no? No, fíjate que no. Ojalá y fuéramos como los brutos, porque los brutos lo hacen siempre con la finalidad de la reproducción y la hembra no se deja montar más que cuando está en celo. Ojalá y fuéramos hembras y machos. En fin, nos salimos del tema del suicidio. Bueno, esto es suicidarse. Estamos Esto es, trabajando precisamente esa conducta nuestra que es por donde tenemos que empezar, ¿verdad? Por ese cambio de conducta nuestra, ¿no? Esa mortificación, ¿no? Así es. O sea, yo quisiera, lo que hemos platicado, Jesús, allá en tu casa, para llegar realmente a incidir sobre estas personas, que es lo que ustedes quieren ayudar, necesitamos darles el remedio real. Y ese remedio real, o sea, es conducirlos a esta vida de espíritu. Pero nadie da lo que no tiene.
nadie da lo que no tiene. Si yo no tengo vida espiritual, no puedo dársela a nadie. Por lo tanto, primero necesito adquirirla yo y luego la puedo transmitir. Y ese transmitirla no es por la palabra. Ustedes habrán tenido contacto en alguna ocasión con personas muy espirituales y se nota, se siente. Hay algo que emanan esas personas que dan tranquilidad, que dan paz en el interior. Eso es lo que deberían de ser cada persona que se dedica a ayudar a otros. Lo primero que debería de tener es esa parte de transmitir lo que tiene en su interior. No es el conocimiento. El conocimiento no tiene realmente ninguna capacidad de poder llegar a tener este éxito que se quiere tener. Entonces, voy a decir otra cosa. Creo que el punto sería empezar a trabajar en nosotros. Antes que empezar a trabajar con los demás, ¿por qué no empezar con nosotros? María Eugenia Londoño, que no le da posible levantar la mano. Entonces, tome la palabra, María Eugenia. Bueno, buenas tardes, Jesús. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Tomasini. Sí, buenas tardes. Bueno, hace días yo escuché un programa de ustedes en YouTube donde estaban comentando precisamente que nosotros debíamos de cambiar. Si nosotros queremos vivir en la divina voluntad, decía Cecilia, pues hay que leer el libro, palabra por palabra, analizarlo, entenderlo. Hay que escuchar y analizar todo lo que ustedes nos comentan en sus programas para poder. Pero si uno no se vacía uno mismo, no vamos a poder vivir o a recibir a Jesús a vivir en la divina voluntad. Entonces, yo he pensado mucho tiempo y he tenido la idea de que en todo esto Dios es muy importante, Jesús es muy importante en la vida de nosotros, porque si Él no nos da esa gracia de vivir en la divina voluntad, nosotros vamos a hacer todo lo posible. Queremos vivir en la divina voluntad, pero sin esa gracia no lo vamos a poder hacer. Vamos a hacer todo lo posible, pero esa gracia del Espíritu Santo, que venga del Espíritu Santo, que venga de Jesús, a nosotros nos da la oportunidad de poder entrar en esa divina voluntad. Si no, hacemos todo el esfuerzo, leemos a Valtorta, leemos a Luisa, leemos el catecismo, los escuchamos a ustedes y tenemos toda la disposición para hacerlo, pero nosotros tenemos que primero cambiar. Primero tenemos nosotros que cambiar un sistema de vida que lleva todos los años que tengamos cada uno de nosotros para poder llegar y decir y tomar la conciencia, sí, yo quiero cambiar y pedirle a Dios que nos ayude en ese cambio, porque solos no los podemos hacer. Ese es el punto de vista de que yo veo de que si nosotros no tenemos esa ayuda, no lo logramos. Muchas gracias por escucharme. A lo mejor yo me esté equivocada, pero es lo que yo he tratado por muchos años, que he venido en busca de un cambio, y Dios ha hecho muchos cambios en mí, ha hecho muchas conversiones en mí. Y digo muchas conversiones. Siga, doctor. Perdón, yo quisiera comentar un poco lo que usted dice. En cierta forma tiene toda la razón, pero esa gracia de Dios, ese intervenir Dios en nuestra vida,
no depende de Dios, depende de nosotros. Sí. Ese cambio que usted dice que necesitamos ese influjo de Dios para poder cambiar, es exactamente al revés. Hay una lectura en Luisa Picarreta que lo explica perfectamente. La hemos dicho muchas veces, no sé si con ustedes, pero vale la pena repetirla. Llega el sacerdote que está ahí con Luisa, al cuidado de Luisa, y le pide que cuando vea a Jesús, que le pida por unas necesidades que tenía el sacerdote. Entonces, la siguiente vez que se presenta Jesús, Luisa le comunica lo que el sacerdote quiere. Y entonces Luisa dice, Jesús se voltea como viendo al sacerdote y le dice, quiero que la fe te rodee, te inunde como el mar, las aguas del mar rodean a una barca. O sea, por todos lados. Y como la fe soy yo, ojo con eso, como la fe soy yo que todo puedo, que todo tengo, sin que tú pienses en el cómo, en el cuándo, en el qué harás, yo me ocuparé de tus necesidades. Y cuando estés lleno de esta fe, cuando la tengas, o sea, cuando me tengas a mí en ti, te voy a conceder 3 gozos, 3 dones. El primero es que entenderás las cosas de Dios. O sea, dice, penetrarás las cosas de Dios, que eso es necesario para poder entender tanto la revelación pública, o sea, el Evangelio, las cartas de los apóstoles, el Antiguo Testamento, como las revelaciones privadas como es Luisa Picarreta. Poder entender esto. En segundo lugar, en segundo gozo, te voy a dar el fastidio de todo aquello donde antes te sentías llamado, te voy a dar un fastidio. Y el tercer gozo es el desapego total de todo. Por lo tanto, el cambio nos lo va a dar Jesús, sí, pero siempre sustentado en nuestra actitud. Y mi actitud debe ser la de llenarme de Jesús. ¿Y de qué manera me lleno de Jesús? Con el conocimiento, pero un conocimiento activo, no el conocimiento pasivo, no el conocimiento de sentarme a leer y decir, ya me lo sé. No, el conocimiento de llevarlo a la práctica en mi vida. Y a través de ese conocimiento, conforme yo me vaya llenando de Jesús, Él es el que va a actuar. Primero entenderé lo que me está diciendo en el libro de cielo. Eso me va a llenar cada vez más, va a hacer que cada vez más tenga más deseos de vivirlo y al mismo tiempo me va a empezar a producir un fastidio en todas las situaciones de mi vida anterior. Un fastidio en las cosas materiales, un fastidio en las cosas morales y un fastidio en las cosas espirituales. Y si soy fiel, si realmente lo sigo, si realmente le hago caso a ese fastidio y empiezo a dejar todo lo anterior, entonces me dará el desapego total de todo. Así que el desapego nos lo va a dar Él, sí, pero motivado por lo que hagamos nosotros. Y eso es importante entenderlo. Si no, nunca llegaremos. Gerardo, ¿quiere tomar la palabra, por favor? Sí, muchas gracias. Ahí está ya. Muchas gracias. Pensaba, bueno, en relación al suicidio, me vino en alguna situación, me tocó conocer a un torero
que tuvo un accidente y él toda su vida fue hacia los toros, ¿no? Lo de él era los toros, pero este accidente le impide seguir con esa profesión y entonces él toma la decisión de quitarse la vida. Entonces estaba yo reflexionando este tema que decía el doctor de la soberbia, ¿verdad? ¿De qué soberbia? Él todo era toros y toros y toros, entonces su vida como que había llegado a un fin, ¿no? Como que ya, pues él era torero, ¿no? Y no poder torear, ¿verdad? Se le presentaba esto. No sé si es un tema recurrente, ¿verdad? En el caso del suicidio, el no ver un futuro, no ver cómo salir de esa situación. Se lo quería plantear al doctor como pregunta. Sí, o sea, yo creo que es muy sencillo. Es un desconocimiento de lo que él es. O sea, y para él, perdón por lo que voy a decir, prácticamente casi se siente vaca. ¿Qué va a hacer sin un toro? No sé si se entiende, pero bueno. O sea, pero el punto central es el conocimiento de sí mismo. Que el ser torero, de acuerdo, una actividad, quizá lo tome como una profesión, pero nunca lo puede tomar como el motivo de su vida. Por eso dije que se cree vaca. ¿De acuerdo? Ok, sí, el tema era de no ver más adelante, ¿verdad? No ver un camino hacia adelante, como que al tener ese impedimento se nubla la mente y no se ve hacia adelante, ¿verdad? Es como No, tirarse al vacío. sí, no es que no se vea hacia adelante en el sentido de futuro en el mundo, de futuro en actividad, sino no se ve en conocerse a sí mismo, saber quién es. Ese es el problema, no sabe quién es. Y en el momento que encontramos a Jesús, en el momento que encontramos a Dios, empezamos a entender quiénes somos. Y entonces lo mismo soy yo en los toros, sin toros, con lo que tenga antes o lo que venga después, sigo siendo yo. Lo que me define no es mi profesión, no es mi gusto. Yo no me defino como médico, a mí el médico no me interesa. Yo sigo siendo yo, con médico o sin médico. Y así es como deberíamos de ser todos. O sea, decir yo soy un hijo de Dios. Yo debo llegar a ser un segundo o un tercero o un milésimo Jesús, otro Jesús. Un Jesús que se dedica a la medicina, un Jesús que se dedica a los toros, un Jesús que se dedica de barrendero, un Jesús que se dedica de lo que sea, pero un Jesús. Lucía, por favor, puedes tomar la palabra. ¿Cuál es mi pregunta? Ahorita pues no recuerdo el nombre de la hermana, ella hizo una intervención diciendo de si había alguna situación que fuera médica en un intento de suicidio, en alguien que tiene pues deseo suicida, una voz suicida. Y por lo menos acá en Colombia, los suicidios más de niños ya se están presentando. Niños hasta de 8 años se están suicidando. Y el hermano que hace poco intervino decía, con lo de la historia del toro, el doctor le respondía que pues es un desconocimiento de sí mismo. Entonces, podríamos hablar de que hay múltiples causas en o sea, en un intento suicida, no solamente la soberbia, sino también el desconocimiento y qué podría suceder con un niño de 8 años que se suicida y también existen causas médicas. Entonces, pienso yo que puede ser un poco difícil en algunos momentos diferenciar cuál es el origen, por lo que pues veo que el doctor le ha respondido tanto al hermano con la historia del toro y a los demás. Esa es mi pregunta. Sí, entonces pueden haber múltiples
como orígenes o múltiples causas de una voz suicida, un intento de suicidio. Bueno, en realidad, o sea, la parte fundamental de lo que lleva a una persona a intentar suicidarse está en este desconocimiento de sí mismo y en esta soberbia que ocasiona el desconocimiento de él. Creo que el ejemplo que nos dieron del torero es bastante elocuente. O sea, para él lo único que existe son los toros. Él se identifica con eso. ¿Qué está haciendo? Perdiendo de vista lo que él es, perdiendo de vista todo y sintiendo que esa parte es lo que lo define como ser humano. En el momento que eso se pierde, se pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y eso lleva a la desesperación. Que un niño de 8 años se suicide, ¿por qué será? Puede ser por falta de amor, que eso es una de las causas principales en el hogar. En la actualidad ya no hay hogares, ya no hay padres. O sea, en el hogar actual incluso hay violencia física contra los niños. Hay violencia intelectual, violencia moral. Hay ejemplos de vida que al niño lo trauman. Y el niño no tiene la capacidad de poder entender, de poder razonar todo aquello. Junto con eso tenemos la participación del demonio, el demonio otra vez, sobre todo con los famosos juegos, todo lo de Internet, esos famosos retos que hay. Entonces, no tratar de encasillar todo como una enfermedad, ¿sí? Porque las enfermedades han existido siempre. Qué casualidad que el día de hoy, en esta sociedad que vivimos con desamor, con total abandono de Dios, donde el hombre se ha vuelto el centro de la moralidad, donde ya no hay nada, ya no hay reglas, no hay nada, qué casualidad que ahora está aumentando. Y uno dice, ¿estarán aumentando las enfermedades? No, está aumentando la degradación del ser humano. Está aumentando la degradación. No lo vea de otra manera. Y no es su trabajo diagnosticar una enfermedad, lo mismo que dijimos con la primera persona que participó. No es trabajo de usted. El trabajo de usted es infundir en la persona la parte espiritual. Ese es el trabajo de usted. Si ese trabajo falla, bueno, ni modo, falla por culpa de la persona, no por culpa de usted. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. A ver, Anabel. Sí, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con mucha alegría me encuentro con ustedes y con mis hermanos. Yo quería preguntarle, doctor, en cuanto al desapego. Hoy se cumplen 9 meses de la pérdida de mi esposo y he vivido con mucha gracia de Dios y en divina voluntad ese proceso. Por estos días me toca entregar la casa donde vivíamos y han vuelto un montón de recuerdos y en esos recuerdos a veces vienen emociones muy dolorosas de situaciones difíciles que a nosotros nos tocó vivir como matrimonio o como familia. A veces me despierto en la noche y bueno, lo que quería preguntarle puntualmente es que lo que yo percibo en mi corazón es la reparación y entregar ese dolor que por momentos lo vivo con Jesús. Siento que Jesús sufre ese dolor conmigo. Y me alivia contarle y llorar con Jesús ese dolor. Quiero preguntarle si es propio de
del proceso del desapego. A veces me siento como en giro de volver a esa instancia que vivimos y me acuerdo de cosas que yo había olvidado. Es una oportunidad que Jesús me está dando para volver y reparar, para desapegarme aún más, porque es como que es un desgarro ahora, ¿no? Dejar la casa donde vivimos. Y es un desgarro que lo vivo como si estuviera en ese momento preciso. Quiero preguntar, ¿no? Si esto es algo que, digo, en esto que Jesús permite, que vuelva la emoción. Trato de no quedarme ahí, ¿no? De rumiar, sino de reparar, pero es una experiencia muy fuerte. Yo creo que es bastante claro lo que está usted diciendo. O sea, en un momento dado, todo esto que usted está pasando, lo primero que debe usted pensar es que Jesús lo está sufriendo, no junto a usted, sino Él lo ha sufrido desde hace muchísimo tiempo, porque Él ha tomado todos los sufrimientos de nosotros y los ha pasado, los ha superado. Entonces, lo único que necesitamos hacer nosotros no es decir voy a sufrir junto con Jesús, no, sino decir voy a tomar ese triunfo que Jesús tuvo sobre esto para ahora ponérmelo yo, porque ya lo vivió por usted. Esas vidas que están reparando lo que haya sido, no importa, todos esos recuerdos, todas esas cosas que ahora la lastiman o recuerdos buenos o malos, Jesús los vivió y fueron vidas divinas que Él generó en cada acto, tanto de usted como de su esposo. Ahora le toca nada más tomar esas vidas y vivirlas. Eso no es vivirlo junto con Jesús, sino tomar lo que Jesús hizo para ahora ponerlo en usted. Pero va bien, o sea, y es una oportunidad que tiene de poder rehacer toda esa vida anterior. Así que, adelante. En esto, doctor, preguntarle porque en la emoción siento alivio de a veces contarle y llorar en el pecho de Jesús, siento esa imagen, ¿no? Que como una nena lloro ahí y después pasa, ¿no? Eso está bien, por así decirlo, ¿no? Contarle lo que siento, lo que me atraviesa, contárselos en esta vivencia, ¿no? Así es. Vamos a dar, bueno. Anabel, ¿alguna pregunta más tiene para el doctor? Susi, cuando quiera. Sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé. Gracias nuevamente por este espacio, Jesús, y el doctor Tommasini también, muchas gracias. Bueno, yo quería remarcar el punto con respecto a la experiencia que se contó del torero. A veces el tema de dónde colocamos nuestro ser es clave, no solamente en una profesión, sino además la cultura, ciertas culturas nos llevan a colocar el lugar de nuestro ser, por ejemplo, en el rol de padre proveedor. A mí me tocó trabajar en el año 2001, hubo una crisis económica muy grande en Argentina y muchos hombres quedaron sin trabajo y mujeres también, pero la diferencia entre el hombre y la mujer, más allá de que quedarse sin trabajo implica mucho riesgo económico y sustento para la familia, era que además en el hombre perdían, decían ellos, yo ahora ya no soy más padre, porque asociaban el ser papá con el ser proveedor. También está el error de identificarnos, soy psicólogo, soy médico, soy abogado. Entonces, ¿qué pasa cuando no puedo trabajar de eso? ¿Cómo ponemos nuestro ser en lugares equivocados? Y otra cosa donde se pone también el ser equivocadamente es en la enfermedad. Escuchamos muchas veces decir, soy asmático, soy cardíaco.
cuando en realidad soy una persona que padece de tal enfermedad en todo caso. Pero la identificación de nuestra identidad, tanto en enfermedades como en profesiones o en roles, creo que es el malestar más grande de esta sociedad. Y ahí tenemos que tocar. Qué bien si además nos identificamos y sembramos nuestra identidad como hijos de Dios y amados por Dios, ¿no? Así es, Ahí es fantástico. así es. Entonces, quería un poquito ampliar eso, porque me parece fundamental. Yo en su momento, la única forma que pude trabajar es, pero creo que el poder en todos, no el desesperado, porque el desesperado ya está desesperado, sino empezar a educar a nuestros hijos, a los niños, en colocar el ser en otro lado. Esto es prevenir males futuros. Colocar el ser en Jesús. En Jesús. Claro, claro. Yo durante 20 años estuve en un programa de radio y me acuerdo que jugábamos con el dueño del programa, el que conducía el programa, y decíamos, bueno, ¿tú quién eres? Yo soy Susana, hija de Dios, que estudié psicología y trabajo como psicóloga, pero soy Susana. No eres psicóloga, eres hija de Dios. Yo soy hija de Dios, que trabajo Eso es como lo que psicóloga. por eso, Pero yo soy Susana, hija de Dios. Lo que te define es ser hija de Dios y ser igual que Jesús. Y eso da O sentido sea, a mi vida. mira, si entendiéramos, Susi, que Dios se ha manifestado en todo lo creado. En todo lo creado hay una manifestación de Dios para nosotros. En todo lo creado existe el amor de Dios para nosotros. Pero en donde más fue pródigo, en donde más está manifestándose es en el ser humano. Bueno, malo, pésimo, excelente, no importa cómo sea, Dios está manifestándose en los dones que nos ha dado y nos está dando su amor en todo lo que sea, en el respiro, en la palabra, en la vista, en el oído, en el paso, en el movimiento, en el pensamiento, en todo está Dios. Somos un complejo de Dios. Portamos a Dios en nosotros y lo único que hacemos con ese Dios es ignorarlo, es menospreciarlo, es matarlo, porque lo estamos matando en cada momento. O sea, y nos estamos matando. Voy a usar los ejemplos que han dado ahorita. Lo estoy matando al hecho de decir, ya no hay toros, ya no tengo vida. A la persona que ya no tiene sexo, ¿sí? O sea, lo estamos reduciendo a la nada totalmente. Entonces, por favor, nunca vuelvan a pensar qué son. Recuerden eso, cuando quieras reconocerte, ven a reconocerte en mí, porque si te reconoces en ti, te vas a equivocar. Nada más. Todo lo demás es palabrería. Todo lo demás es palabrería. Y le estamos brindando al otro una identidad eterna, que no se va a ir con nada. Eso, o sea, lo estamos poniendo en el mundo, lo estamos poniendo en las cosas, lo estamos poniendo en las actividades. Y nuestra única realidad es Dios, nada más. Suena como fanático, probablemente, y bendito sea Dios que sea fanático, pero es una realidad incuestionable. Y si no vivo ahí, todo lo que pase en mi vida me va a hacer sufrir. Quería disculparme, y pero una ahora sí me cosita, tengo que ir. nada más. Ah, bueno, espérame, está Susi. bien. Sí, está es bien, que perdón. tengo que llevar a mi esposa a consulta, entonces me retiro. Nos vemos, Gracias. Jesús. Hasta luego a todos.